Compañeras, compañeros del grupo de jubilados, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, hacer un amplio reconocimiento porque ustedes tampoco han bajado la guardia. Estas reuniones se hacen en el sindicato los miércoles y hoy es una demostración de mucha conciencia y dignidad del grupo de jubilados aquí enfrente de la Secretaría de Gobernación. Un reconocimiento, compañeros del grupo de jubilados. Este campamento que se instala con trabajadores en la resistencia, se toma esta determinación y ayer nos ofrecían una reunión en Gobernación, pero era con el director de la oficina. Pusimos a consideración de la base si estaban de acuerdo que entráramos a hablar con el director de la oficina y la gente dijo que no, compañeros. Y la gente manifestó que la reunión debe de ser con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Están de acuerdo, compañeros, que esa sea la demanda central de este plantón? Muy bien. Y hay que dejarlo muy claro a los medios, porque inicia la campaña de criminalización a la protesta social, como lo hemos vivido en los últimos años. Estamos aquí no porque nos guste estar aquí en la calle. Somos víctimas de un gobierno autoritario que hoy están saliendo a relucir toda la opacidad, la terrible corrupción del gobierno de Felipe Calderón. Hoy vinculados con una serie de problemas de tipo civil, penal, administrativo, condonación de impuestos y una serie de prácticas que solamente en México se ve. Y por eso nosotros tomamos la determinación de mantener esta lucha, porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Y eso es lo que falta que los medios digan. Hoy tenemos una información que es relevante y la acabamos de informar en la rueda de prensa. Si ustedes revisan el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en uno de sus puntos dice que todo el proceso de liquidación y desincorporación de Luz y Fuerza del Centro debe de hacerse con eficiencia, eficacia y transparencia, por ser un organismo público descentralizado. Y acabamos de tener esta información que será parte importante para dar a conocer o integrar al expediente, que ya se abrió el expediente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque no podemos dejar este precedente así en el país, que un señor que asume la presidencia en un proceso que ya todos conocemos cómo llegó en el 2006, y se tome una determinación que no le corresponde constitucionalmente, y además oculte la información y no cumpla con la formalidad de la ley para poder extinguir a un organismo descentralizado como Luz y Fuerza del Centro. Debe de ser el mismo procedimiento como se creó, y entonces hay un manual de procedimiento para extinguir a un organismo como Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuál es el mecanismo? Debe de haber una junta ordinaria o extraordinaria del órgano de gobierno, donde el ESME forma parte del órgano de gobierno, y ahí se debe de tomar las determinaciones para Luz y Fuerza por mayoría de votos. Y una vez que se hizo esa convocatoria en términos del reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se hace un acta. Esa acta se registra en el registro público de organismos descentralizados, y después entre la titular del sector, que es Georgina Kessel, que hoy imagínense, es consejera de Iberdrola. Imagínense como una funcionaria de Estado que tiene información privilegiada del Estado mexicano,
en un área que es estratégica como es petróleo y electricidad, hoy le sirva a los intereses de las multinacionales. Ella es sujeta entonces a un procedimiento administrativo para ver su conducta, y lo vamos a hacer los próximos días. Aquí están las pruebas. Después de que pasó todo ese procedimiento, debió de haber hecho entonces la comunicación, la titular del sector, a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento de la Secretaría de Hacienda, y ellos dos notificar a la Cámara de Diputados la decisión que van a tomar para argumentar que Luz y Fuerza del Centro era ya financieramente inviable. Pero la Cámara de Diputados, una vez que fuera notificada, debió de haber emitido un comunicado para hacerlo público. Pedimos ya toda esa información, que entregaran una copia del acta de la Junta de Gobierno, que entregaran la acta o el documento de notificación a la Cámara de Diputados, y que entregaran la resolución de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y aquí está la respuesta, dicen: no existe ningún documento de los que se han solicitado. Y aquí están las pruebas, compañeros. Imagínense cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que el decreto es constitucional cuando no cumplieron con todo el procedimiento administrativo, y jamás la Corte tuvo todo el expediente en sus manos para poder resolver que el presidente había cumplido con la formalidad que establece la Constitución y la ley. Esto solamente se observa en los países donde hay dictadura, no en los países democráticos como México. Por eso la relevancia de llevar el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que observe cómo se viene conduciendo el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para desincorporar las áreas estratégicas y arrebatarnos nuestros derechos adquiridos que tenemos como trabajadores. Y esto es importantísimo. El otro tema ya se cuenta con este documento, que es el libro blanco, el que se había negado a entregar la Secretaría de Energía de todo el procedimiento de desincorporación, y lo hemos venido mencionando. Para aquellos compañeros jubilados que creen que está segura la catorcena, aquí viene ya en el documento publicado oficialmente por la Secretaría de Energía, donde dicen que para el tema de jubilados se va a trasladar todo el tema del pago como si fuera una pensión del Seguro Social. Y aquí lo dice. Antes del documento primero, que es otro tema, habla sobre las indemnizaciones laborales voluntarias, lo que fueron a firmar los compañeros, y en su liquidación lo que les pusieron. Se demuestra entonces que lo que les pagaron forma parte, y esta es una prueba que vamos a hacer valer. Dice que les pagaron todo lo que establece el contrato colectivo, la Ley Federal del Trabajo, y en uno de sus puntos dice indemnización por despido injustificado. Ya reconocen que hay una indemnización por un despido injustificado, pero a cambio de firmar, dice que utilizaron recursos. Imagínense, utilizaron recursos de una partida secreta para darles el bono, que dijeron: a los primeros les vamos a dar un bono de tanto, incluso vienen los porcentajes. Dice del 6, menor a 6 años, primera etapa 10%, segunda etapa 7%, 6.5% en la tercera etapa. Para los de antigüedades de 6 años a 11, primera etapa un 20%, segunda etapa un 14%, tercera etapa un 13%. De antigüedades de 11, pero menor a 21, un bono adicional en la primera etapa 40%, después 28% y después 26%.
de 21 años pero menos de 26, una prima adicional del 60%, segunda etapa 42%, 39% en la tercera etapa, y para los de antigüedades de 26 o más, 80% en su primera etapa, en la segunda 56% y en la tercera 52%. ¿Y quién anunciaba esto? Era el merolico de Javier Lozano. ¿Cómo utilizar recursos públicos para pagarte algo que está fuera del marco de la ley? Si hay un despido injustificado, te van a liquidar conforme establece la ley y el contrato. ¿Cómo utilizar recursos públicos para sobornar a alguien y fuera a renunciar voluntariamente? Y lo más grave, que gente que le creyó al gobierno de aquí adentro llevaba a los trabajadores a liquidarse, y hoy están convocando a una marcha del silencio porque quieren que le respeten sus derechos del contrato colectivo de trabajo. Cuando ellos le decían a Felipe Calderón, ya acaba con ese sindicato, ya pon a disposición y que se vendan las propiedades para que nos repartamos todo el dinero. Y hoy dicen que quieren empleo y vida digna. Y lo que trato de resaltar entonces, que todos aquellos compañeros jubilados que firmaron su queja para poner en la Comisión Interamericana, entonces están salvaguardados sus derechos, compañeros, porque nadie puede renunciar a un derecho adquirido que tenemos como trabajadores. ¿Quién va a decir qué relación existe entre el SAE, que paga una jubilación, o el Seguro Social? No hay ninguna relación. Son jubilados del sector eléctrico, son del Estado, compañeros. ¿Y cómo vamos a renunciar a ese derecho? ¿Y de dónde se paga eso? Pues de toda la infraestructura y la plusvalía que han generado a lo largo de todos estos años. Pero así querían que fuéramos todos corriendo a liquidarnos para que a nadie le rindieran cuentas a estos señores. Y acabar con el Fondo de Previsión Social. ¿Cómo liquidar? Dices que les liquidamos lo que tiene que ver con el contrato colectivo de trabajo. No pueden liquidar el contrato colectivo de trabajo de manera unilateral, compañeros. Quien es titular del contrato colectivo es el Sindicato Mexicano de Electricistas y está representado por esta dirección y este comité central de manera democrática y está acreditado con la toma de nota. Por eso se ingresa ya la queja ante la Comisión Interamericana. Si es un procedimiento, ellos revisarán después de que esta área de admisibilidad que la integra el secretario ejecutivo revisen y digan, reúnen los requisitos, entonces la trasladan a los consejeros de la Comisión Interamericana. Ahí planteamos que hay un mexicano de apellido Enríquez y él no debe de conocer del caso del Sindicato Mexicano de Electricistas porque es del mismo país. Él no tiene, él se tiene que excusar. Y de ahí los demás comisionados, en una audiencia entre ellos, van a deliberar y ellos van a resolver si se admite para el estudio o se rechaza. También hay que decirlo, compañeros. Esa es la primera etapa de la lucha, hacer lo que esa comisión lo admita para su estudio. Una vez que esa comisión lo admite para su estudio, entonces ahí sí, lo que decía el compañero Almazán, se le notifican los 2 siguientes meses al Estado mexicano que ha quedado admitida para el estudio una queja, una petición presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y esa misma comisión le puede solicitar al Estado mexicano una conciliación. Y claro que queremos conciliar, pues somos un sindicato que sabe de política. ¿Qué queremos, compañeros? Queremos que nos regrese nuestro trabajo en el sector eléctrico, en nuestra zona de atención. ¿Qué queremos? El respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo, el respeto a los derechos adquiridos de los jubilados, camaradas, y el respeto a la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso es lo que queremos. Por eso hemos mantenido la lucha de resistencia tantos años. No ha sido fácil. Es difícil cuando enfrentas a un patrón. Y lo acabamos de escuchar con los compañeros de Honda. Están enfrentando a un patrón de una multinacional
y tienen trabajadores despedidos. Hubo un crimen industrial, un accidente, y para los empresarios extranjeros o nacionales, toda la impunidad. Hoy estalló una huelga de los mineros en el norte del país. Una minería o una mina de oro. ¿De quién creen que es el dueño? Carlos Slim. Y ayer le estaban dando un reconocimiento en la UNAM porque es un buenísimo empresario que no lucra con los derechos de los trabajadores, simplemente no les quiere dar utilidades. El año pasado tuvo una utilidad cada minero en esa mina de oro de 76,000 pesos en el año, de pura utilidad. ¿Y saben cuánto les ofreció para este año? 2,000 pesos. Su contrato colectivo se revisaba el 2 de mayo. Los trabajadores hicieron prórroga. El 15 de mayo estaba el emplazamiento. Y llegó el representante del patrón, dice, no me interesa revisar el contrato colectivo, está ahí en su huelga. Hoy estallaron la huelga. Si es difícil enfrentar a un patrón, ahora imagínense enfrentar a un gobierno que tienen de su lado a estos órganos que se dicen ser autónomos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o como la Cámara de Diputados, que jamás se pronunció sobre el tema de luz y fuerza del centro. No quisieron firmar la controversia constitucional, recuerden. Dejaron que les usurparan sus funciones constitucionales, son los representantes de nosotros. Y es un poder distinto al Ejecutivo. Estos legislan, pues eso nos lo enseñan en la primaria. ¿Cómo están los poderes del Estado? ¿Por qué están los poderes del Estado? Eso es lo que enseñan las escuelas públicas. Por eso quieren privatizar la educación, para que en las escuelas primarias privadas digan, pues es que es la globalización. ¿Ya para qué conocen de su historia, de su identidad como mexicanos? ¿Para qué estudiar las culturas que se desarrollaron en nuestro país? ¿Y para qué estudiar la revolución, la independencia, nuestros héroes y cómo nace un país democrático? Eso ya no quieren que estudiemos. Por eso hoy traen ahí criminalizando a los maestros. Por eso los maestros también nos dan un ejemplo de lucha por defender la laicidad de la educación y defender los derechos de los trabajadores, y coincide el Sindicato Mexicano de Electricistas con esta lucha digna y heroica de los maestros, que es la misma lucha del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por eso parte fundamental de esta lucha es garantizar el marco jurídico de cómo se va a pagar a los compañeros jubilados. Es un derecho adquirido, y lo dice el mismo documento blanco, que quien tomó posición de la infraestructura fue Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánta razón tiene el tribunal colegiado cuando dice en la resolución la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura de luz y fuerza, y que lo está haciendo es CFE? Por tanto, CFE debe de asumirse como patrón sustituto de todos los trabajadores. Eso es lo que dice la ley, compañeros. Han hecho creer a los mexicanos que ya se acabó luz y fuerza, ya no existe la materia de trabajo, y entonces esos postes y esas líneas de transmisión, de distribución, subestaciones, esa es la actividad económica, esa es la materia de trabajo. Es que el gobierno está tarado. Pues tratan de confundir a la población, y hoy salen los reporteros y dicen, están obstruyendo la tienda de enfrente. Y como venden mucho, porque ya ves que el país está en una abundancia ahorita, todo el mundo está comprando en las tiendas y hay muchísimos empleos. Sale una señora y dice, pues yo voy a tener que despedir a mis empleados porque no permiten vender. Tiene uno y lo va a despedir. Pues es que nadie compra. Pues si no, se levanta el mercado interno, si no hay empleos. Acabo de venir de un evento que acaban de hacer los señores de Tepito, que han acompañado la lucha con nosotros, del Frente de Organizaciones Populares. Ya no cabe uno más.
Y dice la señora de Tepito, María Rosete, dice, aquí se han venido varios compañeros de ustedes a hacer la lucha para poder mantenerse en sus familias. Dice, pero es distinto ser electricista, ser comerciante. Dice, muchos de los que se pusieron sus puestos ya quebraron. Pues sí, pues hemos hecho una trayectoria en el sector eléctrico, en todas las áreas. Y eso es lo que demandamos en la queja. Nuestra trayectoria laboral ha sido en el sector eléctrico, con instrucción y adiestramiento, y por eso exigimos ante la comisión nuestro regreso al trabajo en el sector eléctrico, compañeros. Somos electricistas. Fuimos a dar la pelea con ellos hace un rato. Si es un evento, van a apoyar con nosotros para continuar con la campaña del no pago de energía eléctrica. Dicen ellos, Calderón dijo que iba a bajar la tarifa. Dice, a todos los comerciantes pagábamos en promedio 500 pesos. Hoy nos están llegando los recibos hasta de 5,000 pesos. ¿Quién les va a pagar ese abuso? Por eso es importante señalarlo. Y con esto quiero terminar diciéndoles que hay una lucha entonces importante que debemos de avanzar los jubilados. Cuando dice Toño de que hay jubilados que quieren venir a luchar con nosotros, bienvenidos, compañeros. Porque nadie les garantiza el pago de la jubilación, sino es la lucha de nosotros mismos. Y esa es una lucha importante. Y aquí el gobierno, a ver qué hace, pero nos paga la jubilación como establece el contrato colectivo de trabajo, compañeros. Y esa es la demanda, esa es la que deben de enarbolar todos los jubilados. Y no pedirle al gobierno de que ya se vendan las propiedades del sindicato. Todos estamos en el mismo barco, compañeros. Y entonces a tantos años, ni modo que no sepamos hacia dónde quieren transitar ellos y cuál es el objetivo de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ni modo que vamos a ceder un derecho ya adquirido. No lo podemos hacer. Si Calderón por 6 años le dieron una jubilación de 5 millones al año. 6 años de presidente. 5 millones. ¿Y quién sostiene su jubilación? Pues todo el pueblo. ¿A poco eso es justo? Mientras acá, ¿cuántos años hay que trabajar para alcanzar la jubilación? 30 años. Las mujeres 25. Y Calderón solamente por 6 años. Y todavía el Estado Mayor Presidencial lo tiene que estar cuidando en el extranjero. Porque sí se modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial. Dice para los presidentes que andan en el extranjero que los ande cuidando el Estado Mayor Presidencial. Y a su familia, a todos los de la familia. Eso no es justo. Por eso la lucha de nosotros es de justicia, compañeros. Como le dijeron en los medios de comunicación a la población que bajando la tarifa eléctrica, extinguiendo Luz y Fuerza, bajaba la tarifa eléctrica. Así lo dijeron en todo el país. Es que Luz y Fuerza es esto, es que Luz y Fuerza tiene un contrato colectivo y por eso, extinguiendo, van a bajar las tarifas eléctricas. ¿Y cuál han bajado? Y hoy sale la declaración. Reforma energética busca que familias paguen menos por la electricidad. Y declara el flamante secretario de Hacienda, Luis Videgaray, un tecnócrata, es el principal alumno de Pedro Aspe, que fue el secretario de Hacienda con Salinas, y ya vienen entonces los alumnos a despojar a los mexicanos del patrimonio. Ahora dicen, sí van a bajar las tarifas siempre y cuando privaticemos el sector eléctrico. Porque van a invertir inversionistas extranjeros y va a haber competencia y entonces ahora sí, el mismo argumento desde los últimos 30 años. ¿Qué dijo Zedillo? Lo mismo en el 99, recuerden. La luz no está garantizada en los siguientes años. Imagínense un país a oscuras. Nada más está garantizada la energía hasta el 2006. De ahí para adelante no habrá. Y si no hay luz, no hay desarrollo del país. Y así manda su iniciativa. ¿Y cuál si nosotros sabemos cómo se proyecta el sector eléctrico?
No se hace el Plan Nacional de Desarrollo, el programa de obras de inversión del sector eléctrico, y se va proyectando cada 10 años, y se va presupuestando y vamos planeando cómo desarrollarlo. Pues si sabemos, pero es el miedo que le meten a la población. Ya empezó en el norte del país los que fueron a la caravana, al puente internacional que llegamos allá. Las notas de los periódicos, dice un gerente de la CFE, estamos operando al límite de la capacidad. Dice, solamente 4 meses alcanza para mantener la luz aquí en esta región. Dice, y es que ha sido producto porque no ha llovido y ahorita están los chubascos. Dice, no llueve y no hay gas. Por eso hay que impulsar la reforma energética. Si ya sabemos que en ninguna parte del mundo donde han privatizado han bajado las tarifas de luz. Pues ahí está el famoso caso de Enron en Estados Unidos, en California. Quebraron todas las empresas, se llevaron toda la lana. Todos los que invertían en esas empresas principalmente fueron trabajadores que le invirtieron a Enron. Quebró la empresa, se fueron todo su dinero al borde, y los directivos de Enron hoy están jubilados con $1 millón al año. Y los que perdieron fueron los accionistas, que fueron los trabajadores. En ninguna parte ha mejorado el suministro de energía eléctrica, ni han bajado las tarifas con las privatizaciones. Y hoy nos dicen que sí pueden bajar siempre y cuando se apruebe por el Congreso la reforma energética. Y por eso ya tienen a Georgina Kessel con Iberdrola, los funcionarios que le hacen el caldo gordo, y en el Congreso dice, sí es urgente esa reforma. Pues sí, quieren el petróleo, quieren el sector eléctrico, quieren las áreas estratégicas, los organismos públicos, la salud, quieren la educación, la privatización del campo. Por eso la lucha del sindicato es una lucha importante que definirá cuál va a ser el rumbo del país en los próximos años, camaradas. Por eso nuestro reconocimiento a todos los que decidieron quedarse a defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, a defender el sector eléctrico nacionalizado y a defender los derechos adquiridos de la clase trabajadora, camaradas. Es muy clara nuestra posición. Por eso, bienvenidos a todos aquellos que quieran luchar con el sindicato. Y además que quieran luchar por un derecho que se tiene ya adquirido. Pero tenemos que ser muy claros, compañeros. Hay una norma estatutaria que nos rige a todos, que es el estatuto. Y así como planteamos exigencia de derechos, también el estatuto habla de obligaciones, compañeros. Y una obligación es defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Chequen el estatuto. Ellos quieren disolver al sindicato. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hacer lo que sea necesario para evitar la disolución forzada, defender nuestro contrato colectivo, hacer alianzas estratégicas con todos los movimientos de este país, y vamos a salir adelante. Bien, bajemos la guardia y levantemos la frente en alto, con mucha dignidad ganará el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Por último, decirles, hemos mandado el mensaje claro a Gobernación, reconocemos lo que ha dicho el subsecretario, que avanza en el tema de las jubilaciones, que tienen una propuesta que van a presentar, pero al final dice, ya esto se debe de destrabar con la reunión con el secretario de Gobernación. Por eso nosotros hemos tomado el acuerdo de permanecer en el plantón, de manera civil, de manera pacífica, con mucha disciplina, compañeros, porque la indisciplina la aprovechan nuestros enemigos de clase, para criminalizarnos, para exhibirnos, para decir, vean lo que son los electricistas, y jamás observan o difunden cuál es la lucha que estamos dando desde hace más de 3 años, 6 meses, con mucha disciplina. Le he informado el día de ayer de la determinación de nuestra base al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y dice, dile a los electricistas que estoy con ellos, con ustedes, voy a hacer lo propio por alcanzar la reunión con el secretario de Gobernación, camarada. Es muy clara entonces nuestra posición para los medios. Aquí estaremos. Si no dicen
o nos dicen que hoy no puede ser, no importa, estaremos mañana. Si no es mañana, el día que sea, compañeros, pero aquí hemos tomado una determinación: no bajar la guardia y mantener firme la lucha de resistencia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Por último, dejar claro el caso del compañero Jorge Ulises. A todos nos mueve el tener un compañero en la cárcel por una injusticia. Él ha cumplido con una pena, ya el procedimiento administrativo de lo que pidieron el juzgado ya se cumplió. Era un documento de la CFE y ya está. Era la notificación para preparar su expediente, y en el expediente, ¿qué es lo que ponen? El que encargado de reclusorios, que en todo este tiempo estuvo trabajando y estuvo estudiando, y una conducta ejemplar. Por tanto, se cumplen ya los supuestos que establece la ley para que el juez de sentencia dicte el acuerdo de su libertad, compañeros. Va a salir Jorge Ulises, nos queda muy claro, para su esposa y para su hija que están aquí. Mientras lucha el Sindicato Mexicano de Electricistas, a ningún trabajador de la resistencia vamos a dejar desamparados, compañeros. Estará con nosotros celebrando el triunfo de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva nuestro compañero preso político! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros.